El jueves pasado, la Cámara de Diputados aprobó la polémica Ley de Seguridad Interior que formaliza el desempeño de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Esta legislación pretende dar un marco normativo a la participación del Ejército y la Marina en contra del crimen organizado cuando se perciba que las fuerzas federales o locales sean insuficientes para enfrentar amenazas a la seguridad interior del país. Aunque la intervención de las Fuerzas Armadas en el espacio público empezó como una solución temporal, ha pasado ya una década y el estado de excepción ahora se ha convertido en la norma. Preocupadas por la militarización de la seguridad pública, diferentes organizaciones de la sociedad civil se han opuesto a la Ley de Seguridad Interna, pues consideran que más bien debería revisarse a fondo el modelo de seguridad tras una década de políticas fallidas. Los argumentos en contra son fuertes, como la supuesta inconstitucionalidad de la ley, los atentados a los derechos humanos, el predecible aumento de la violencia y la falta de incentivos para profesionalizar a las fuerzas policíacas. La Ley de Seguridad Interior reinicia el debate sobre los logros y los fracasos de nuestras políticas de seguridad a una década, sí, una década, de que iniciara la llamada guerra en contra del crimen organizado. Y si hay un tema que hemos debatido, Jorge, Héctor, Jorge, en estos casi 8 años de la hora de opinar, ha sido ese. ¿Tú cómo ves la Ley de Seguridad Interna? Mira, yo hice el esfuerzo de leerla completa, la ley, y te confieso que es una ley muy difícil de entender en sus vaguedades. Eso ya es malo, Es muy difícil precisar cuáles son los alcances de cada una de las cosas que concede. Cita con mucha frecuencia la Ley de Seguridad Nacional, tienes que ir a ver la Ley de Seguridad Nacional. Y al final, lo que no está por ningún lado son las condiciones claras y exigentes de cuándo se declara el estado de inseguridad interior y de qué es lo que debe de hacer el Ejecutivo, el Congreso y las propias Fuerzas Armadas cuando esto se da. Tampoco está especificada con claridad o está especificada en un lado y luego desmentida en el otro si esta intervención ordenada por el presidente o pedida por los gobernadores, tiene o no tiene un límite en el tiempo. Dice que tiene un límite en el tiempo de 1 año, pero después, si la cosa sigue mal, pueden posponer ese plazo. Entonces, es una ley confusa que permite una, digamos, tiene unos márgenes de interpretación muy grandes, pero es una ley de un propósito muy claro. Lo que quiere es que esa ley le dé al gobierno y al ejército un referente legal para seguir haciendo lo que están haciendo ahora. Porque lo que están haciendo ahora es de una muy discutible legalidad. Y es básicamente lo mismo que dice la ley. Hay un problema en Michoacán, el presidente manda un operativo, nombra una intervención. Hay un problema en Guerrero, el presidente. Es básicamente lo mismo. Entonces, lo grave de esto es que nosotros ya sabemos que esta manera de hacer las cosas no solo no disminuye la inseguridad, no solo no disminuye la violencia, sino que hace crecer la violencia. La presencia de las Fuerzas Armadas hace crecer la violencia. Este es uno de los temas que la academia ha explorado con mayor detalle y con mayor precisión. Y hay una revisión muy completa que ha hecho el CIDE, Laura Tuesta del CIDE, revisando las consecuencias municipio por municipio después de un operativo policíaco o de la Marina o del Ejército. Y el efecto en todos los casos es que en los siguientes meses crece el número de homicidios, no baja, crece el número de homicidios. Este mecanismo que estamos utilizando ahora para contener la violencia multiplica la violencia, multiplica las denuncias de violaciones de derechos por parte del Ejército, multiplica las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y multiplica también el número de quejas de civiles por la violencia de los soldados. De manera que estamos legalizando una barbaridad. Jorge Castañeda. Mira, quiero leer rápidamente una nota de Reforma de hoy en la tarde. Pide ONU no aprobar ley de seguridad.
El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos envió una carta al Senado pidiendo que no se apruebe la Ley de Seguridad Interior. La misiva fue enviada a Ernesto Cordero, tarará y tarará. La ONU-DH hace un llamado respetuoso al Senado de la República a no aprobar la minuta con proyecto de decreto por lo que se expide la Ley de Seguridad Interior. Son 14 razones que dan enumeradas. Esto es algo bastante insólito. Insólito, sí. No es la CIDH, que también la CIDH ha dicho lo mismo. Pero este es el representante, bueno, del alto comisionado, del príncipe Zeid, cuya oficina está ubicada en Ginebra, con quien ha habido una buena relación desde que fue designado por el secretario general hace un par de años, que ha viajado a México. Es muy extraño, muy raro, casi nunca sucede que un alto funcionario de Naciones Unidas, de esta magnitud, de esta importancia, opine directamente sobre un asunto legislativo interno, al grado que si Relaciones Exteriores quisiera emitir una especie de nota de extrañamiento, pues tendría cierto sentido. ¿Qué nos dice esto? Pues nos dice, yo creo que desde la óptica externa de derechos humanos, lo que está diciendo Héctor, desde la óptica interna, y lo que están diciendo muchísimas organizaciones de la sociedad civil en México, que la formalización o la consagración en la ley de la política de los últimos 11 años, ya son 11, se cumplen pasado mañana, 11 años, pues la verdad, o no, el 10 de diciembre se cumplen 11, pues la verdad escandaliza a nuestros mejores aliados en esta materia, que son los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, de la OEA, de la Unión Europea, de todo lo que se quiera. ¿Por qué son nuestros mejores aliados? Porque son con los que podemos contar para evitar digamos, el deslizamiento desastroso hacia la barbarie que hemos visto en otros países. ¿Qué mejor aliado podemos tener que el alto comisionado, antes Mary Robinson, etc., luego la sudafricana, ahora el príncipe Zeid, que opine, porque no tiene prejuicio, no tiene nada, no tiene un gen o un chip antimexicano? Al contrario. Bueno, ¿por qué no piensa Peña y no piensa sobre todo el general Cienfuegos, que él es el verdadero autor de la ley? Pero ¿por qué a nuestros amigos les parece mal? ¿O no son nuestros amigos? Porque en ese caso también hay que irlo pensando. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, todo parece indicar que el gobierno tiene los votos en el Senado, con una mayoría del PRI y del Verde, sí, claro, y los famosos rebeldes del PAN, pues parece que está más bien ya planchado, sí, claro, que sí se va a aprobar esto en el Senado. Quedaría pues tratar de nombrarla o de desafiarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación como inconstitucional. Jorge. Sí, sin duda, y coincido con las resistencias, digamos, a lo que se ha aprobado, pero creo que esta también puede ser una oportunidad, dado la circunstancia en la que se dio, que es prácticamente en medio del proceso electoral, a que en este proceso pues se discuta el tema de seguridad pública. Sí, creo que no podemos tener otra elección presidencial como la de 2012, donde simplemente el tema de qué hacer con el narcotráfico, con la inseguridad en México, simplemente estuvo fuera de la agenda de los candidatos. Yo creo que esta es una buena oportunidad. Digamos, esperemos que no ocurra que le den la aprobación legislativa y simplemente no se vuelve a tocar el tema, porque creo que no nos podemos dar ese lujo como país. De hecho, pues la controversia que generó López Obrador este fin de semana va en ese sentido. Mira, dice Jorge Buendía al pasar una cosa absolutamente central. Estamos discutiendo el tema de la seguridad y de la violencia en México como si fuese un asunto en sí mismo. Y estamos dejando de lado el origen histórico, ya podemos decir, el origen histórico de esta estrategia y de este echar al ejército hacia la contención. ¿De qué? La contención del narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico es el origen de esto y sigue siendo. Detrás de cada episodio de violencia serio que tú ves en la República,
hay un trasfondo de negocio del narcotráfico. Entonces, no podemos negociar, no podemos entender ni debatir con claridad el tema de la violencia si no debatimos también el tema del narcotráfico y el tema de por qué los gobiernos de México no traen a la mesa un debate amplio, completo, informado sobre cuáles son sus compromisos en materia de combatir el narcotráfico, porque ahí empezó todo, ¿eh? Si uno va hacia atrás, ese es el origen de todas las bandas, de los Ardillos y de los Rojos y de los otros. Son banditas que quedaron del despedazamiento de los cárteles. Sin que hayan desaparecido los cárteles grandotes, hay estas bandas realmente siniestras para la vida local. Los Ardillos, que están en la zona de que hablaba, en donde fue a echar su discurso López Obrador. Los Ardillos son responsables como de 240 homicidios en lo que va del año. Sí, impresionante. Entonces, si no mezclamos las dos cosas y no lo ponemos junto, no lo vamos a entender. Así es. Jorge Castañeda. A ver, sí, contarles una cosa bastante divertida. Hay una nota larga hoy en el New York Times sobre la distribución de heroína, sobre todo de heroína, pero también de cocaína en la ciudad de Baltimore, donde por cierto se hizo la famosa serie Weed. Y resulta ahora que los cárteles, tanto de Colombia, sobre todo de cocaína, están mandando la coca vía Guatemala por avión a Baltimore directamente, y ya no por México, por tierra. Entonces le preguntaron a una bola de distribuidores de menudeo en Baltimore, a los que detuvieron, que por qué, que qué onda, que qué pasaba. Y dice, no, la gente de Colombia ya está muy molesta, muy preocupada, porque México se ha vuelto un país demasiado peligroso. Ya no, eso no se puede, no podemos ya pasar por México, porque pues luego te matan, no, ya por México ya no. Entonces yo creo que de algo ha servido la guerra de las drogas, ¿no? La guerra contra las drogas, para hacer del país un país tan peligroso que hasta a los narcos ya les da miedo, que pues, en una de esas ya se dedican a puros aviones y ya no pasan por México. El pequeño problema sería la heroína y la marihuana, pero bueno, por lo menos la cocaína ya no la estaríamos ahorrando. Es bastante aberrante lo que hemos hecho estos años, y es por las razones que dice Héctor. No hay ninguna otra explicación, no hay otra, es cuento todo. Bueno, nada más una anotación. La serie se llama The Wire, no es Wits, pero que es buenísima, es de HBO. The Wire, supongo, perdón, sí, te estabas refiriendo a eso. Sí. Pero a ver, yo creo que regresando a la ley de seguridad interna, a mí sí me parece muy triste ver a nuestros representantes sociales, a los diputados y en breve a los senadores, admitiendo que la autoridad civil no puede. ¿No les parece que eso, esa señal, Héctor, no te parece muy triste para una república? Sí, pero hay un problema de calidad legislativa en esto. Sí. Esa ley podría ser muy buena y puede ser incluso una ley necesaria. Si sirve para ordenar el proceso discrecional mediante el cual el presidente envía al ejército y el ejército va. Si estuvieran claras las razones por las cuales hay que declarar la inseguridad interna en una región, si estuvieran claras el procedimiento para hacer la declaratoria, los tiempos que deberían cumplirse para que lo aprobara el Congreso y los plazos de la intervención, sería una buena ley. Pero es una ley que no trae nada de eso. O lo trae en un lado y lo desmiente en el otro. Es decir, es una ley que no ordena, simplemente le da un paraguas legal a lo que está sucediendo. Y si no nos parece evidente que lo que está sucediendo es muy malo, empezando por el ejército, y para la población y para el gobierno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el país? Está bien, podemos dejar de hablar de la matanza, pero ¿sabes qué? La matanza regresa y regresa peor. Y eso es lo que está pasando. Entonces, a los candidatos que están ahora en campaña, que no sería una buena idea que pusieran la matanza en el centro y discutieran qué es lo que van a hacer. Porque, yo creo que van a tener que. Porque el candidato de Morena fue a decir una cosa increíble, a decir que había que amnistiar a los Ardillos, porque todos
Porque nadie le acepta sus candidaturas en Guerrero, todos tienen miedo de que los maten. Mataron a un presidente municipal o a un candidato de Movimiento Ciudadano. Entonces, pues no sería mejor, en lugar de una propuesta tan extrema y tan absurda, simplemente iniciar un proceso de discusión de la legalización de las drogas. Desde luego. Y de revisión de lo que hemos hecho con el narcotráfico y de lo que no debemos seguir haciendo, en vez de llegar a esas cosas extremas, delirantes, de bueno, como no los podemos, vamos a invitarlos a la concordia, les vamos a perdonar. Y los muertos... Bueno, Jorge, si bien entiendo en las encuestas, el tema de la inseguridad es el número uno, ¿no? Como preocupación, ¿no? Economía, corrupción, varía por estado, sí, ¿no? Digamos, pero economía, corrupción... O sea, es inevitable que los candidatos tengan que hablar de esto, Jorge. Pues sí, ¿no? Uno esperaría eso, pero ciertamente aquí al tocar el papel de las Fuerzas Armadas, y por eso te digo, creo que lo relevante de que hayan sacado este tema en el actual proceso electoral es que de alguna manera nos pusiste a hablar, digamos, sobre las Fuerzas Armadas y cuál debe ser su papel, cosa que durante la campaña de 2012 pues simplemente muchas veces se trata de evitar. Y yo creo que pues parte de la desazón que sentimos con esta ley es que pensamos que simplemente cambiar el marco legal no te va a resolver todos estos problemas que han dado origen a la violencia que hay en México. Ciertamente tendrán que hablar. Aquí el punto es, si no ocurre, como en muchas otras ocasiones, que hay temas que los candidatos no quieran tocar. Aquí lo importante, y en ese sentido la declaración de López Obrador, si tú quieres, desafortunada en el contenido, pero se puso a hablar sobre el tema de seguridad pública y de cómo eliminar, cómo resolver este problema. Entonces, ya tienes al menos un candidato. Sí, porque cuando le preguntaron en esa misma entrevista que hablábamos del país, pues dijo puras platitudes, puras generalidades, no dijo nada. No, y por cierto... Dijo que hay que investigar de dónde vienen las armas y cómo llegan a manos de quienes las están usando mal. Viejo tema, ¿no? Yo me puse a investigar, yo vi el programa de gobierno que presentó López Obrador el 20 de noviembre, y hay que decirlo, no trae nada nuevo, nada nuevo, salvo que él como presidente, si llega a ser presidente, se va a reunir diario en una reunión para ver el tema de la seguridad. Todo lo demás son viejísimas propuestas que ya se han implementado con Fox, con Calderón y con Peña. No hay nada nuevo. Jorge Castañeda, tú querías decir algo. Un tema muy... lo que ya sabemos hoy es que el día 1 de diciembre del año entrante, es decir, dentro de 361 días, cuando se siente en la silla el nuevo presidente, cualquiera que sea, no va a contar con un instrumento civil más que sus 3 predecesores para combatir lo que quieras combatir, el narco, el crimen organizado, los malosos, ponle el nombre que quieras. Es decir, va a llegar a la silla, se va a sentar en las mismas condiciones en cuanto a los activos con los que cuenta que Peña, Calderón, Fox y Zedillo. En todo caso, Fox, Calderón y Peña, porque Zedillo por lo menos creó la PFP, que después sí creció un poco con Calderón. Es decir, no le va a quedar de otra, o bien que seguir utilizando al Ejército y a la Marina, o bien a tomar la decisión absolutamente forzada, yo creo que inevitable y deseable, pero forzada, de que dentro de 3 meses o 6 meses regresan a los cuarteles y se acabó. Bueno, ¿y qué va a pasar con los cargamentos de heroína que van camino a Estados Unidos? Pues van a seguir su camino. Seguirá. ¿Y qué va a pasar con la coca de Colombia que pasa por México? Bueno, pues que se cuiden los narcos colombianos y que no los asalten. Y si los asaltan, pues que los asalten. Y que pase la cocaína, que pase. Salió los resultados de la CONADIC, o de la Encuesta Nacional de Adicciones y de utilización de drogas hace unos días. En términos porcentuales hay un incremento entre el 2011 y el 2016, pero es de poquititito a un poquito más que poquititito. Sí. Es decir, son cifras irrisorias, que no quiere decir que para una familia que padezca ese calvario no sea un horror, pero estamos hablando de los niveles de consumo más bajos de América Latina.
Es decir, no hay un problema de drogas dentro de México. Entonces, todo lo que estamos haciendo es para Estados Unidos. No nos hagamos tontos. Y el nuevo presidente no le va a quedar de otra que hacer lo mismo, a menos de que tomen la decisión que pone un alto y se acabó. Tipo Vietnam. Bueno, pero es que entonces va a ganar Vietnam del Norte y va a caer Saigón. Pues sí. Bueno, pues seguiremos desde luego debatiendo esto como llevamos desgraciadamente debatiéndolo casi 8 años. Pero me parece bien lo que dice Buendía, de que aún si fue por esta mala propuesta de López Obrador, es muy importante no dejar que este asunto sí, se pierda y que los candidatos no hablen de esto. Así es. Una cosa es que el candidato del PRI no pueda hablar con claridad ni de corrupción ni de la violencia, y otra cosa es que no sean problemas centrales que tienen que ser parte central de la campaña. Desde luego. Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos a analizar a Trump.